Continuando con la interpretación de la norma internacional ISO 45001-2018, abarcaremos el capítulo 7, apoyo. 7.1 de la norma internacional nos refiere a los recursos que debería tener un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Tal como lo señala la norma, nos declara que la organización debe determinar. Recordamos que la palabra determinar significa caracterizar, detallar, describir y proporcionar aquellos recursos necesarios para poder establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente tu sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Significa que mediante el área de planeamiento, finanzas, se debería de describir, detallar qué recursos se van a requerir para este periodo de tiempo, para lograr los objetivos, para garantizar que los controles sean efectivos, para dar una respuesta adecuada ante situaciones de emergencia. La norma, en su guía a 7.1 recursos, nos recuerda tácitamente con algunos ejemplos prácticos que debería incluir estos recursos. Y dice que algunos ejemplos de recursos incluyen recursos humanos, desde delimitar la cantidad necesaria para atender operativamente la realización de las tareas, designando adecuadamente a un supervisor, un analista, de repente a un inspector, una jefatura, entre otros. Recursos humanos también puede ser el recurso humano destinado para gestionar la seguridad y salud. Hay organizaciones que tienen una gerencia de seguridad y salud, superintendencia, tienen jefaturas, coordinadores, supervisores, analistas, entre otros. La norma también nos precisa los recursos naturales, tales como la materia prima que se utiliza para la realización de la tarea, un recurso natural que sea adecuado, que no genere un daño a la salud de las personas, por supuesto. También el recurso nos recuerda que debe ser a nivel de la infraestructura. ¿Cómo está la infraestructura de la instalación? El piso está agrietado, dañado, las paredes están humedecidas, criterios de falta de mantenimiento, de ventilación, iluminación, entre otros. De hecho, que hay un síndrome en el que se habla mucho, que es el síndrome del edificio enfermo. Veamos si esta organización que tú estás incorporándote pudiera tener este tipo de síndrome. Otro recurso que nos refiere la norma son los recursos tecnológicos. Claro, ya haber declarado en tu 4.1, en tu análisis de contexto, declarar si la tecnología que tú estás usando es adecuada o no. Y si no lo fuera, estar proporcionando algunos recursos tecnológicos derivados de ellos, como por ejemplo, medios de comunicación, mejorar los canales de comunicación tanto interna como externa, recursos humanos como aplicativos, software, instalación de drones para algunas vigilancias y supervisiones podrían decantar en ello. Recursos financieros, ¿no? Destinar un presupuesto económico, financiero, porque finalmente comprar artículos de protección, hacer monitoreos ocupacionales, dar entrenamiento, servicios de auditorías en sistemas de gestión de seguridad y salud. ¿Cuesta o no cuesta? Claro que sí. Por tal razón se necesita destinar un presupuesto en ello. Estos ejemplos que finalmente te hemos proporcionado, acuérdate que puede estar incluido a nivel de infraestructura, la instalación de las oficinas, de la instalación de la planta, laboratorio, entre otros. Las instalaciones de servicios, como por ejemplo el servicio eléctrico, el servicio de agua, servicio de gas natural, entre otros. Veamos si careces de ella o no. Sistemas de tecnología de la información, tales como drones, podría ser, canales medios de comunicación, paquetes informáticos, entre otros. Asimismo, ¿por qué no? Los sistemas de atención de emergencias, formación de brigadistas, comprar una camilla, un botiquín, mantas, extintores, detectores, rociadores, entre otros. 7.2, competencia. La norma ahora señala básicamente competencia. La norma anterior, la norma OSA 18000, hablaba de competencia, formación y toma de conciencia.
¿no? El tema de conciencia lo vamos a ver con mayor detalle en otra cláusula. Básicamente la norma en 7.2 se ha orientado mucho al apartado de competencia. ¿Y qué dice la norma? Dice que la organización debe, y ahí nos declara la letra A, determinar la competencia necesaria de los trabajadores que afecta o puede afectar a su desempeño de la seguridad y salud. Cuando se determine en tu sistema de gestión de seguridad, apalancado de repente con el área de recursos humanos, con el área de capacitación, entre otros, se debería determinar cuál es la competencia mínima requerida para aquellos trabajos que pueden generar un daño o perjudicar el desempeño del sistema de gestión de seguridad y salud. Por ejemplo, se habla de puestos críticos que están alineados con riesgos críticos. Entonces, estos puestos críticos, si fallaran, pudieran vulnerar el desempeño de tu sistema de gestión. Cuando yo te declaro el concepto de riesgos críticos, no solamente son los riesgos del IPRC, ¿no? Riesgos críticos del IPRC estarían trabajos en caliente, en altura, espacios confinados, trabajos energizados, trabajos con sustancias químicas peligrosas, trabajos en izajes, excavaciones, entre otros. Claro, esos trabajos son de alto riesgo porque el IPER así lo ha declarado en tu 6.1.2. Y por tal razón los trabajadores que ejecutan esa labor deben de ser bastante competentes. Pero también aquellos trabajadores que pueden afectar el desempeño de tu sistema de gestión de seguridad y salud. Por ejemplo, gerente de seguridad, coordinadores, auditores. O sea, un auditor también tiene que ser competente porque su no declaración de hallazgos, que un auditor te declare que está el sistema bastante bien cuando en realidad la primacía de la realidad te declara que no es así, entonces realmente puede vulnerarse el sistema de gestión de seguridad y salud. En ese sentido, para dar en concordancia con la letra A, el trabajador es un puesto crítico porque converge a riesgos críticos, riesgos del IPRC, que lo hemos declarado en 6.1.2, y también afecta de manera muy significativa a los riesgos derivados de 6.1.1. ¿Qué más nos declara la norma en 7.2, competencia? La letra B. Y señala la norma otro término que quisiera ampliar. Dice asegurarse. ¿Y qué es la palabra asegurar? Asegurar es como verificar, constatar, garantizar. Garantízame, dice la norma, que los trabajadores sean competentes, incluyendo su capacidad para identificar los peligros. Esta competencia no solamente es de la labor, ¿no? Porque hacer de la labor sería como un sistema de gestión de calidad, pero la competencia para la norma ISO 45000 está en la capacidad del trabajador de poder detectar peligros significativos que conllevarían a riesgos críticos y por tal razón conllevaría a la paralización del trabajo, debería de paralizarse el trabajo, suspender el trabajo. En mis tiempos, cuando visito a las organizaciones, me gustan que tengan ese tipo de políticas de cero alcohol, cero drogas y de negatividad a hacer un trabajo inseguro. Eso declara una política y el mensaje de todos los trabajadores es que están formados de tal manera de que pueden detectar ese tipo de peligros. La norma internacional nos declara 3 variables que tú tienes que considerar en la determinación de una competencia del personal. ¿Cuáles son esas variables que finalmente determinan la competencia? Educación, formación o experiencia, apropiadas, ¿no? Cuando determina la norma apropiada, significa de que no todos los puestos se requiere que tengan de tener los últimos cursos, ¿no? Hay puestos de trabajo que realmente necesita apropiada a su nivel, a nivel operativo, a nivel táctico, a nivel estratégico, deberá ser prudente algún conocimiento, claro que sí. ¿Qué es educación? Educación debe de entenderse cuando se lea la norma como el grado de instrucción que se va a alcanzar o que se requiere para dicho puesto. Educación, por ejemplo, a nivel operativo puede ser secundaria completa
o puede ser secundaria incompleta también, ¿no? O sea, puede ser incluso que no tenga educación, también puede ser un requerimiento, claro que sí. Se puede ver esto mucho en la minería, en la petrolera. Visitaba yo una empresa que se dedicaba a hacer el desbroce de vegetal en la zona de la selva y que se contrataba como mano de obra a los nativos realmente, ¿no? Y cuando uno constata el nivel de competencia, de educación, realmente ellos no han llevado una educación, un grado de instrucción, porque ellos no han ido al colegio, ¿no? Entonces no pasa nada. La norma entonces declara como variable la educación, claro que sí. Habrán otros puestos, por supuesto, que sí se requiere un grado de instrucción. Por ejemplo, un médico tiene que ser médico de todas maneras. De repente colegiado, habilitado, claro que sí. Para algunos puestos claves se requiere ese tipo de formación, por supuesto. Con maestría, tal vez. Pero eso deberás de demarcarlo. Acuérdate que el término apropiado es a nivel operativo, a nivel táctico, a nivel estratégico. La otra variable de la competencia se determina por la formación. ¿Y qué es la formación? La formación es la especialización que ha llevado el trabajador. Debió haberse formado, debió haberse especializado en alguna materia, claro que sí. Por ejemplo, para ser soldador, el señor es de educación, es de secundaria completa, claro que sí. Formación, bueno, él llevó un curso de soldadura. Entonces llevó un curso de soldadura, MIG, TIG, entre otras. Autógena, eléctrica, entre otras. Se ha especializado. Para ser auditor, educación, realmente te piden con secundaria completa, tú podrías ser auditor. Pero formación, se te pide un curso de auditor. En ese sentido, la formación es una de las otras variables que determinará un grado de competencia. Para ciertos puestos, por ejemplo, volviendo al ejemplo de la minería, aquel trabajador que labora en una máquina percutadora que finalmente taladra un frente de mineral, ¿no? Para justamente recibir ese mineral y él opera, educación tal vez él tiene primaria o tal vez no tiene educación y no pasa nada. La otra variable que tú tienes que considerar es la formación, es decir, alguien le ha dado la capacitación, el entrenamiento, la especialización para poder operar esa máquina. Entonces, él adquirió una competencia. También nos recuerda la norma la variable o la experiencia. Entonces, para la norma internacional se determina que la experiencia, los años haciendo una labor, las vivencias que has tenido con una labor te ha determinado un nivel de competencia, ¿no? Entonces hay puestos de trabajo de acuerdo a sus habilidades también del trabajador que de alguna manera nadie le enseñó de repente. Él aprendió en la práctica, él aprendió, él tiene vivencias, incidencias, él tiene bastantes casos vivenciales que finalmente le determinaron a él un nivel de competencia. Él solo estudió su libro de repente, el manual, José. Cuando se compró esa máquina, a quien lo entrenaron se fue. Quedé yo, leí el manual, por ahí me enseñó el proveedor, pero básicamente yo operé la máquina y acá yo me entrené. Puede ser. Hay organizaciones que me dicen, José, bueno, nosotros acá tenemos una escuelita, nosotros acá le damos la competencia. Tú tienes acá dos caminos, o tú para contratar a una persona determinas la competencia y con ella la contratas, es decir, canalizas las variables de educación, formación o experiencia, o también tú determinas y puedes declarar libremente que tú vas a dar la competencia. ¿Qué significa? La persona llega y yo en mi escuelita le voy a enseñar. Claro que sí. Más aún cuando me dicen de que, José, y esto sucede porque la máquina con que estamos trabajando, esa máquina, nadie la tiene. O sea, yo soy el único en el Perú. No se enseña ni en Tepsum, ni en Senati, ni en otro sitio. Por tal razón no tiene sentido pedirle un curso de una máquina, ni siquiera de una máquina similar. Alguna vez cuando conversaba con la FAP, me decían que, José, reparar un helicóptero no es lo mismo que reparar
que el motor de un helicóptero no es el mismo que el motor de un avión, ¿no? Entonces, los técnicos que salen normalmente les enseñan de Senati o Tepsud, les enseñan de motores de autos. Pero reparar motores de helicópteros es totalmente distinto, entonces no tiene sentido pedirle un certificado que él sabe reparar motores de autos, no tiene sentido. Entonces, nosotros en nuestras instalaciones le daremos la competencia apropiada, ¿sí? Entonces, esa es la letra B. Letra C. Y dice la norma que cuando sea aplicable, tomar acciones para adquirir y mantener la competencia necesaria y evaluar la eficacia de las acciones tomadas. Entonces la norma lo que te enseña es que no es que lo despidas, ¿no es cierto? Es que si la persona no es competente, habrá que darle esa competencia apropiada. Y también la competencia, el conocimiento se tiene que mantener vigente, actualizado, apropiado sería también uno de los términos a considerar. Y es por ello que la competencia tiene que ser siempre constante. Todo cambia, el conocimiento, las tendencias, los protocolos. Por tal razón, el trabajador debemos nosotros de garantizar. Usualmente en un programa, en un plan de capacitación, programa de entrenamiento, es donde aseguramos finalmente el cumplimiento de esta cláusula. También la norma nos recuerda que hay que evaluar la eficacia, ¿no es cierto? Entonces, evaluar la eficacia, ¿qué significa? No basta con que tú le dictes el curso, porque le puedes dictar un curso de 1, 2 horas, 8 horas, eso tú determinarás para que garantices su competencia. Pero la norma también te pide que garantízame de que ese curso ha sido eficaz. ¿Y qué es la palabra eficaz? Es que haya logrado el objetivo. En ese sentido, ¿cuál es el objetivo de una capacitación? Que el alumno finalmente haya adquirido ese conocimiento. Entonces, ¿y cómo te aseguras de que se ha logrado ese objetivo? Bueno, entrevistándolo, preguntándole, inspeccionando su labor o finalmente hacerle una evaluación, también es válido, hacer una evaluación. Finalmente, la norma también nos declara en la letra D que hay que conservar como información documentada la competencia, las evidencias de la competencia de los trabajadores. ¿Qué significa esto? Bueno, usualmente esta cláusula también de 7.2 es una cláusula que se maneja con el Departamento de Recursos Humanos, ¿no? Es usualmente Recursos Humanos que tiene las evidencias de la competencia del señor. ¿Qué significa? Que si yo había determinado como educación, secundaria completa, maestría, ok, muéstrame por favor la evidencia, ¿no? La información documentada, que puede ser en medio físico o medio electrónico. Si tú me dices que él ha llevado un curso de soldadura, ok, muéstrame la evidencia, por favor. Entonces ahí como que, por ejemplo, demarcamos algún diplomado, algún programa de especialización, entre otros. La experiencia, si tú demarcas que para ese puesto de trabajo se necesita 5 o 10 años de experiencia, ok, muéstrame la evidencia de la información documentada. Es usual que el Departamento de Recursos Humanos lo tenga, ¿no? No es exclusivo realmente, ¿no? Pero finalmente es usual, ¿no? Dentro de mi experiencia que lo tiene el área de Recursos Humanos. Creo que es importante citar la nota de la norma internacional. La nota nos refiere que las acciones aplicables pueden incluir, por ejemplo, la provisión de formación, tutoría, pasantías, reubicaciones, subcontrataciones, de que la persona sea competente, ¿no? También puede ser. Usualmente las estrategias, como había señalado, demarca de llamar a especialistas, ¿no es cierto? Proveedores, entrenamiento, pasantías, tutorías, para que el trabajador garantice que va a ser competente. En la letra A, que esto lo señala el anexo de la norma internacional, en A7.2, competencia, nos refiere la norma que la competencia de los trabajadores debe de incluir su conocimiento de poder detectar aquellas situaciones peligrosas realmente, ¿no? En la cual el trabajador tiene la capacidad de discernir y de poder detectar aquellos peligros que pueden afectar su integridad. Y sobre todo, cómo tratar los riesgos de exposición. Es decir, que el trabajador ha sido muy bien formado para ejecutar su labor de manera segura y saludable.
de hecho que habíamos de precisar que la formación es un medio de control para los riesgos. Estaría enmarcada en los niveles de control administrativo. Claro que sí. ¿Qué más podemos determinar? Bueno, la norma nos refiere que la competencia debería de incluir en el anexo A 7.2 competencia que la educación, formación o alguna calificación o cualificación más su experiencia es de alguna manera los componentes apropiados para garantizar en el trabajador la competencia. No nos olvidemos. Asimismo, la competencia de las personas ayuda para garantizar en la letra B el ambiente de trabajo. ¿Qué significa? El ambiente de trabajo en una organización, hablamos de clima de trabajo, hablamos de evitar los síndromes del agotamiento, síndromes de moving, de repente, acoso. Finalmente, el trabajador ha sido formado para velar por un buen ambiente de trabajo. El ambiente de trabajo son los factores físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales, sociales. En ese sentido, el trabajador tiene un nivel de competencia que permite hacer llevadero, finalmente, en vista de mejorar el ambiente de trabajo. Tiene la capacidad de determinar de que este nivel de ruido está por encima de los 65 decibelios que nos exige la normativa, que existe polución, que existen ambientes disergonómicos. Entonces, tiene un nivel de competencia para poder, número uno, detectar, controlar, comunicar y contribuye y participa activamente con el sistema de gestión de seguridad y salud. Que eso lo vimos con mayor detalle en el capítulo 5.4, claro que sí. Pero acá la norma nos recuerda que la competencia del personal predomina para mantener un ambiente de trabajo propicio para trabajar. En la letra C de esta guía A 7.2 competencia, nos recalca nuevamente que la competencia del trabajador determina y ayuda a la implementación y el mantenimiento de las medidas preventivas y del control en el proceso de la evaluación, análisis y control de los riesgos. Claro que sí. Finalmente, ¿quién hace la tarea? ¿No? Quien hace la tarea tiene que tener ese discernimiento, ese nivel de competencia que te permitirá garantizar que el trabajo se hace de manera segura y saludable. El trabajador tiene la competencia necesaria de poder cumplir los requisitos aplicables a su puesto de trabajo. Por ejemplo, tiene la competencia para llenar un permiso de trabajo, un análisis ATS, de repente para poder armar un andamio, colocarse un arnés, entre otros. ¿Por qué? Porque así lo determina en su procedimiento. Es más, ha recibido entrenamiento de su procedimiento, de todas las directivas para hacer su trabajo de manera segura y saludable. Este trabajador ha sido, más aún cuando el trabajo está en vinculancia, en concordancia con algunos requisitos legales, es importante que el trabajador tenga una competencia debida. Por ejemplo, si es que en el área de salud ocupacional yo contrato un médico, ese médico tiene que ser competente. Es más, debería estar en concordancia con la resolución ministerial 312 del año 2011 del Ministerio de Salud. Esta normativa de aplicación peruana enmarca niveles de competencia que debe tener un doctor. Es más, en el comedor, los manipuladores de alimentos deben de tener, entre otros requisitos, por ejemplo, pasar exámenes médicos, ¿no? O de repente, para un conductor de mercancías peligrosas, tiene que tener una licencia autorizada, un curso de materiales peligrosos. Ok, esto está vinculado con marcos normativos y este señor tiene que cumplirlo, claro que sí. En la letra F de la norma internacional, nos recuerda que el señor tiene que ser competente en cumplimiento de la política. Ya en la política habíamos dicho la participación, ya la política nos había enmarcado de alguna manera el compromiso de cumplimiento legal, de la mejora continua, la participación, eliminar peligros, controlar los riesgos.
En ese sentido, el trabajador debería de ser competente en la concordancia del cumplimiento de estos principios en tu política. Si tú has dicho y has declarado que vas a mantener capacitados en tu política al personal, el trabajador es competente de hacer cumplir esa declaración. Es decir, que el personal que está bajo su mando, él debe de velar por ese conocimiento, por esa capacitación. En la letra G de la norma internacional nos refiere sobre debe ser competente en acorde a las consecuencias potenciales del cumplimiento y el incumplimiento, incluido los impactos que podría tener sobre la seguridad y salud del trabajador. ¿Qué significa? De que él entiende la relevancia de ese permiso de trabajo. Él entiende que el hacerlo mal conllevaría no detectar peligros, o sea, ingresar a un espacio confinado sin haber medido el nivel de oxígeno, el nivel de explosividad. Él entendió y comprendió y él es competente de la relevancia que tiene ese nivel de control, porque el no cumplimiento de ello conllevaría la muerte de una persona. Él sabe la relevancia que tiene el colocarse un arnés, un gancho, un mayón, un mosquetón, sabe la relevancia que tienen todos esos accesorios. Y que si no lo cumple conllevaría a afectar la política, el desempeño de seguridad y salud. Ya habíamos declarado la relevancia que tiene de que esta persona que afecta al sistema de gestión es un puesto crítico porque conlleva riesgos críticos, riesgos de tu IPRC y riesgos del sistema de gestión. En el anexo A 7.2 nos declara la norma la letra H. La letra H nos refiere la importancia en su participación que debe tener el trabajador en brindar ese conocimiento respecto a la seguridad y salud. Claro que sí. Y es que hoy en día el trabajador que viene de otra empresa, ¿no? De repente una similar, la competencia, entre otras, él podría, de acuerdo a su conocimiento que él tiene, ya experimental, de repente, vivencial, él pudiera determinar mediante los canales de participación declarados en 5.4, en las sesiones de comité, de repente, en los buzones o en los correos electrónicos, describir de alguna manera, de proporcionar el conocimiento que tiene respecto a algún control, por ejemplo, ¿no? Para trasladar cables, para de alguna manera en esta empresa se hacía manual, ¿no? Con 20 trabajadores. Un trabajador dijo, oye, pero esto en mi otra empresa se hacía con polines, ¿no? Y con estos polines solamente usábamos 4 personas. Entonces, ese conocimiento que tenía debe servir para poder proporcionar mejoras. Y claro que esta organización lo implementó y finalmente pudo reducir el nivel de esfuerzo y fatiga que tenían los trabajadores al trasladar cables energizados que se llevan en las torres de alta tensión en el Perú. La letra I de la norma internacional nos recuerda la competencia que debe tener el personal en hacer cumplir y cumplir sus deberes y responsabilidades con el sistema de gestión de seguridad y salud. Claro que sí, ya por 5.3 habíamos declarado en la norma cuáles son sus funciones y responsabilidades. Él debe de haber recibido capacitación, formación. ¿Para qué? Para que logremos en él el cumplimiento de estas funciones y responsabilidades. Ya habíamos visto en la norma de que el trabajador debe participar en el buen mantenimiento del ambiente de trabajo. ¿Y cómo se va a cumplir un buen clima de trabajo? Cumpliendo justamente las funciones, los roles, las responsabilidades que tiene. En la letra J de la norma internacional, en su anexo A 7.2, competencia, nos refiere la norma en las capacidades individuales, incluyendo su experiencia, habilidad, lingüística, alfabetización y diversidad. Hoy en día en el Perú están llegando, hay una migración muy fuerte ¿de quiénes? Chinos, por ejemplo, hemos tenido acá la presencia de colombianos, venezolanos, también ingleses me ha tocado ver, portugueses también, claro que sí, en el Perú. Y finalmente ese nivel de diversidad, ¿no? De conocimiento, de experiencias, habilidades lingüísticas, finalmente deben de converger en el buen mantenimiento del sistema de gestión de seguridad y salud. Habilidades como, por ejemplo, traducciones, interpretaciones, debe de ser decantado como parte de la gestión del conocimiento.
que hoy en día es una política en las organizaciones, de retención del talento, retención del conocimiento, deben ser canales para garantizar el nivel de competencia del personal, claro que sí. Y la letra que nos correspondiera, la letra K. ¿Qué dice esta letra? Finalmente, nos dice que la actualización pertinente de las competencias, que el contexto y los cambios de los trabajadores, letra K. La actualización, dice la norma en la letra K, la actualización pertinente de las competencias que el contexto o los cambios del trabajo han hecho necesaria. ¿Qué significa? Y es que en el tiempo habíamos declarado de que todo es cambiante realmente, ¿no? Las tendencias, a veces los nuevos protocolos, las nuevas metodologías de trabajo, permitirán entonces darle un nuevo conocimiento al trabajador. Más aún cuando el contexto cambia, más aún cuando hay nuevas tendencias, nuevas declaraciones también, como por ejemplo, determinar que una sustancia química es peligrosa, cancerígena. Oye, nosotros lo usamos desde muchos años, entonces en la serigrafía se ve mucho. Entonces he podido visitar una empresa de serigrafía en la cual me decían de que José, esta sustancia nos hemos enterado que es cancerígena. Ok, ¿qué vamos a hacer? En ese sentido, ¿qué más dice la norma? Nos da ciertos mensajes. Dice, por ejemplo, que los trabajadores pueden ayudar a la organización a determinar las competencias necesarias a sus roles. Claro que sí. Más aún cuando el trabajador hace la labor, ¿no es cierto? Y la empresa de alguna manera está reciente, es nueva y está contratando personas especializadas con muchos años trabajando en el sector, es prudente que el trabajador pueda colaborar en determinar cuáles son los roles, funciones y responsabilidades. Entonces es más un ida y vuelta realmente, no necesariamente lo debe determinar el Departamento de Recursos Humanos, claro que sí. ¿Qué más nos refiere la norma? Nos dice que los trabajadores deberían tener la competencia necesaria para poder alejarse de algunas sustancias o situaciones peligrosas, ¿no? Ya habíamos declarado que hay organizaciones que determinan el nivel de competencia a través de sus políticas de negativa de hacer un trabajo de alto riesgo. En ese sentido, para lograr ese nivel de competencia, de entendimiento, debería de declararse al trabajador formación en los peligros, riesgos asociados de su lugar de trabajo. De aquellos peligros que son considerados críticos y si no hay estas medidas, no se debería hacer el trabajo. Según sea apropiado, los trabajadores, dice la norma, deberían de recibir formación pertinente acerca de sus funciones y de representación en materia de seguridad y salud. Más aún si un trabajador es representante de seguridad y salud de los trabajadores, debería de tener entrenamiento, capacitación. También nos recuerda la norma y nos precisa de manera muy puntual que en numerosos países la formación es gratuita. Lo mismo ocurre aquí en el país, ¿no? Y me atrevo a decirlo que también esto lo ha firmado el Perú, lo ratifica la CAN, que es el Convenio Andino de Naciones, en la cual la conforma Perú, Ecuador, Colombia y Bolivia, y ellos han declarado a nivel de país de que la formación en materia de seguridad y salud es gratuita, claro que sí. 7.3 de la norma internacional, toma de conciencia. En realidad es otro apartado de la norma, ¿no? Es un apartado nuevo que nos trae ISO 45000. Comparado con la norma anterior, antes era competencia, formación y toma de conciencia. Era todo en uno solo. Hoy en día la norma internacional lo tiene separado. 7.3, toma de conciencia, nos refiere la norma que los trabajadores deben ser sensibilizados sobre y tomar conciencia de la política, de los objetivos de seguridad y salud. Claro que sí, ya habíamos visto en 7.2 de que el personal debería de conocer la relevancia. Acá se logró esa sensibilización, de alguna manera el trabajador es consciente de cumplirlo no por cumplir, sino porque realmente se entendió, se sensibilizó al trabajador de la relevancia que tiene los objetivos y la política de seguridad y salud. Que esos compromisos ayudan tanto a mi integridad como a la de mis compañeros, que debo de contribuir al logro de estos objetivos declarados en 621 para poder alcanzarlos. Letra B, nos refiere la norma que el personal debe ser sensibilizado
en la contribución de la eficacia del sistema de gestión de seguridad y salud. Debemos de lograr que el trabajador sea consciente, sensibilizado a través de campañas de repente, a través de boletines, paradas de planta, que venga acá la alta gerencia y hacemos concursos de repente, premiaciones, para que el personal sea consciente de que el sistema de gestión es positivo, para nada es negativo, y de que esta forma de trabajar de manera segura ayuda en tu integridad. Letra C de esta norma internacional nos refiere sobre las implicaciones y las consecuencias potenciales de no cumplir con los requisitos del sistema de gestión de seguridad y salud. ¿Qué significa esto? Significa finalmente de que si usted no cumple por cumplir, sino incumple porque el no cumplimiento conllevaría acá que haya derrames, fugas, emergencias, intoxicaciones. Por eso es importante el garantizar su cumplimiento. Letra D de esta norma internacional nos refiere que el trabajador debe ser consciente sobre los incidentes, sobre los resultados de investigaciones que sean pertinentes en ello. El trabajador, más aún que ha visto sobre un incidente, debe ser consciente de cuáles son las medidas de seguridad para evitar ese incidente, en la cual yo fui testigo y contribuí a su investigación. Los resultados de investigación de incidentes, cuando veamos el capítulo 10.2, nos refieren mucho sobre la comunicación que debe tener los resultados. Acá la norma ya te adelanta de que el trabajador debe ser consciente y sensibilizado sobre las medidas de seguridad que han sido vulneradas y que finalmente conllevó a la aparición de estas lesiones o enfermedades. La letra E de esta norma internacional nos refiere sobre los peligros, sobre los riesgos y las acciones determinadas, que también lo habíamos visto en 7.2. En 7.2 se le ha formado. Acá el señor ha logrado un nivel de afinidad, un nivel de entendimiento, de discernimiento, de sensibilización sobre la relevancia e importancia que debe tener el poder controlar estos peligros y riesgos pertinentes en su puesto de trabajo o en el lugar de trabajo. La letra F de esta norma internacional nos refiere sobre la capacidad que tiene de alejarse de situaciones de trabajo que se consideran de un peligro inminente y serio para su vida o su salud, así como las disposiciones para protegerle de las consecuencias indebidas de hacerlo. Ya lo habíamos visto en 7.2 también, que se le formó en los peligros y riesgos. Acá es que no solamente yo lo cumplo porque alguien me ve o porque está mi supervisor, aunque nadie me vea, aunque no esté mi supervisor, si yo detectara un lugar que es riesgoso, yo velaré por su cumplimiento porque estoy totalmente sensibilizado. Claro que sí. Esto es el capítulo 7.3 de la norma internacional. Abarcaremos el apartado 7.4, comunicaciones. La norma declara en 7.4.1 la generalidad de esta cláusula y que describe que la organización debe establecer, implementar y mantener los procesos necesarios para las comunicaciones, tanto internas y externas, que sean pertinentes al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. En ese sentido, lo que enmarca la norma es evitar el teléfono malogrado, claro que sí, ¿no? A veces un mensaje no llegado a prontitud o con la información adecuada o con la autoridad adecuada pudiera generar un teléfono malogrado, tanto a las partes interesadas, internas como aquellas externas. En ese sentido, la norma nos refiere en la letra A qué comunicar, o sea, qué canales de comunicación, qué mensajes vamos a determinar. Usualmente en las organizaciones que yo veo son matrices de comunicaciones. ¿Cuándo comunicar? En la letra B, ¿no? Se comunica semanal, mensual, trimestral, entre otros. Letra C, ¿a quién comunicar? En ese sentido, la norma determina que en los diferentes niveles que pueda tener la organización debemos enmarcar ese flujograma. Por ejemplo, una jefatura lo emitirá a una gerencia y la gerencia de repente al gerente general. Entonces ya se enmarcan los canales de comunicación. De la misma manera, si viene la prensa o una parte interesada externa, el municipio, los gobiernos corporativos, el gobierno gubernamental, ¿quién va a ser la autoridad que le va a comunicar?
inclusive en la organización a los contratistas o a los visitantes, quién es la persona que le va a comunicar de repente los requisitos del sistema de gestión de seguridad y salud, de repente logística, compras a los contratistas, a las visitas de repente la persona que ha sido visitada o el área de seguridad de repente. Y en el número 3 de la letra C refiere a las otras partes interesadas. Por ejemplo, como lo habíamos mencionado, la prensa, la comunidad, quién va a salir a comunicar. Y cómo comunicar, de repente comunican vía cartas, mediante boletines, mediante publicaciones en la página web, también podría ser un medio de comunicación. Mediante reuniones, también las reuniones, las sesiones que puede tener es un medio de comunicación, claro que sí. La norma refiere que la organización debe tener en cuenta aspectos de diversidad, tales como género, idioma, cultura, alfabetización. Claro que sí. De acuerdo al contexto y a la realidad de la organización, uno debería de hacer particular los canales de comunicación. Por ejemplo, a las personas que no saben leer o escribir, ¿cómo se le dan los canales de comunicación? ¿Qué medio utilizarás? Personas sordas y mudas de repente, ¿no? Personas que tienen un grado de instrucción superior, ¿cómo le vamos a comunicar? ¿O cuáles van a ser las necesidades de sus canales de comunicación? En ese sentido se tiene que tener, a veces hay áreas que tienen un departamento de comunicaciones. Hoy en día veo que las organizaciones tienen paneles, pantallas que permiten comunicar al personal, entre otros. La norma refiere que la organización debe asegurarse de que se consideran los puntos de vista de las partes externas dentro del proceso de comunicación. No solamente es un ida, sino debería haber un canal de comunicación, un ida y vuelta, ¿no? Eliminando las barreras de comunicación, por supuesto. En la generalidad de 741, generalidades, la norma refiere que al establecer sus procesos de comunicación, la organización debe tener en cuenta sus requisitos legales. Claro que sí, si el marco normativo dice que ante la DIGESA tiene que comunicar el médico, pues será el médico quien comunique. La norma también refiere que asegurarse de que la información de la seguridad y salud a comunicar es coherente con la información generada dentro del sistema. Evitar el teléfono malogrado, y dentro de eso hay que revisar la información previa a la comunicación, porque tiene que ser fiable, confiable, verificable. La norma nos refiere que la organización debe de responder las comunicaciones pertinentes de su sistema de gestión. Oye, he visto esta emergencia, esta emisión, este derrame, ok, tengo consultas, dudas como la comunidad. Tendrás que responder a esas comunicaciones. En ese sentido, la norma refiere que su organización debe de conservar toda la evidencia en la cual ustedes han ejecutado y cumplido con sus comunicaciones. Por ejemplo, si he emitido una carta a la DIGESA, tengo ahí la constancia de carta recibida. Si yo declaro que semanalmente emito a través de mi página web alguna información de comunicación, ahí está enmarcado. Puntualmente en 742, comunicación interna, la norma refiere que la organización debe comunicar en la letra A internamente la información pertinente para el sistema de gestión de seguridad y salud entre los diversos niveles y funciones de la organización, incluyendo los cambios. Entonces, cada vez que cambie el sistema de gestión, se modifique, le agreguen algo, tendrán que comunicarse. ¿Cómo? A través de sus paneles informativos, a través de un correo, comunicación, a través de banner, publicaciones, página web, entre otros. En la letra B dice la norma asegurarse de que sus procesos de comunicación permitan a los trabajadores contribuir a la mejora continua. Entonces es como que un ida y vuelta, ¿no es cierto? Si el trabajador tiene alguna consulta, ya lo habíamos visto también 5.4, dentro de su participación, lo apoyamos con algunos canales de comunicaciones, buzones, correos, entre otros. En 742, la norma nos refiere que la organización debe comunicar externamente la información pertinente para su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, según se establecen sus canales de comunicación externas, cumpliendo el marco legal. Si viene la prensa, ¿quién sale a hablar con la prensa? Eso debería estar bien demarcado. Entonces, acuérdense que es qué comunicar, cuándo comunicar, cómo comunicar, quién comunica. En la guía de esta norma internacional nos refiere que los procesos de comunicación establecidos por la organización debería permitir la recopilación, la actualización y la difusión de la información. Debería asegurarse de que se proporciona la información pertinente a todos los trabajadores y partes interesadas pertinentes y de que estos la reciben y que es comprensible.
Previamente la comunicación debería de revisarse para que sea fiable, respetando los canales de comunicación, las autoridades, para evitar el teléfono malogrado. Acuérdense que una mala información podría generar alteración en los resultados. A veces se tiene que presentar indicadores, reportes ante el gobierno corporativo sobre las incidencias de la seguridad y salud. Y una mala percepción debería de generar de repente quejas, denuncias, demandas, que eso es lo que no queremos. Respetemos los canales de comunicación en ese sentido. 7.5. Información documentada de la norma internacional. La norma nos refiere también como parte del apoyo a un sistema de gestión de que la documentación, ya sea física o electrónica, sea confiable, verificable, trazable, aprobada sin lugar a dudas. En 7.51 generalidades refiere la norma. El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la organización debe de incluir, ¿qué cosa? Letra A, la información documentada requerida por este documento. ¿Y qué información documentada pide este documento? Por ejemplo, pide el alcance que esté documentada, la política, el I+C, marcos normativos, competencia del personal, objetivos, entre otros. Si eso te pide la norma que esté documentada, documéntala. Letra B. La información documentada que la organización determina como necesaria para la eficacia del sistema de gestión de seguridad y salud. En la norma, hasta lo que hemos leído, y vamos a ver que la norma no refiere a permiso de trabajo, ATS, APR, entre otros. Sin embargo, si tú lo consideras prudente, hazlo. Es lo que te dice la norma. En 7.51 generalidades nos refiere una nota que es que la extensión de la información documentada para un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo puede variar de una organización a otra. Claro que sí, no es un enlatado. ¿De qué depende? Del tamaño de la organización, de repente es una pyme, de repente es una gran empresa, entonces es variable la cantidad documentaria. Sus actividades, una puede ser de productos, fabricación y la otra es de servicios. Sus productos, hay productos que pueden ser más extensos, distribuidos entre otros a nivel nacional, regional y no local. También la norma nos refiere que la necesidad de marcos normativos. Si tienes sectores económicos donde hay mucha vulneración de marcos normativos, es muy seguro que ahí se necesitará mayor plataforma documentaria. La complejidad de sus procesos, sus etapas de fabricación, sus interrelaciones, incluso la competencia del personal puede colaborar con la creación de información documentada. 7.52. Creación y actualización de la norma internacional. ¿Qué refiere la norma internacional? Que al crear y actualizar la información documentada, la organización debe asegurarse de que lo siguiente sea apropiado. Letra A. La identificación y descripción, por ejemplo, título, fecha, autor o número de referencia. ¿Qué significa esto? Dentro del control documentario, tú deberías tener algún mecanismo de poder determinar si ese documento le pertenece a compras o a logística. En ese sentido, hay organizaciones que determinan por el rótulo, por colores, por códigos, entre otros. Letra B. El formato. Bueno, la norma refiere que puedes usar idioma, versión, gráficos, software, entre otros. Claro que sí. En ese sentido puede ser digital o electrónico. Un video como este que estamos haciendo es un medio de información documentada. Un papel, también, haber descrito ahí, es un medio de información documentada. Un software es un medio de información documentada. Es más, la información documentada no necesariamente tiene que ser escrita o hablada, puede ser por gráficos, por fotografías, paso 1, una fotografía, paso 2, o puede ser representaciones de diagramas como diagramas operativos, en la cual le ponen un rombo, un corchete, un trapecio, una bolita, entre otros. Letra C de la norma internacional es la revisión y aprobación para garantizar la conveniencia y adecuación de los documentos. En ese sentido, los documentos deben de ser revisados periódicamente, actualizados y aprobados para garantizar que la información que es parte del conocimiento de la organización se mantiene vigente. La norma también nos refiere que la información documentada requerida por el sistema de gestión y por esta norma internacional se debe de
controlar. Garantiza que los documentos que hayas tú declarado, de repente en tu lista maestra de documentos, debe de estar controlado, debidamente administrado. En la letra A se determina que esté disponible y sea idónea para su uso, donde y cuando se necesite. Entonces, aquel que hace una labor debería de poder acceder, ¿no es cierto? Debe de tener disponible de manera inmediata de repente, de manera oportuna, que la información que revise está en la versión adecuada. Qué terrible es para una organización que está en la versión 10, pero él está trabajando con la versión 3. Qué terrible debe ser. Letra B, dice la norma que debe estar protegida adecuadamente contra pérdida de la confidencialidad, uso inadecuado o pérdida de la integridad. Entonces, a veces si está en formato digital, el trabajador debe tener ciertas limitaciones porque podría borrar la información, eliminarla de repente de manera no intencionada. O de repente que esté protegida contra la llegada de algún virus, de alguna amenaza informática. O por qué no, cuando se pierda la energía eléctrica, también deberemos nosotros de garantizar su protección. Y si es física, de repente contra la lluvia, contra el sol, contra algún otro medio que pudiera alterar esta plataforma documentaria. Ítem 753 de la norma internacional, control de la información documentada. Dice la norma que para el control de la información documentada te señala algunos elementos, ¿no? La información debe abordar las siguientes actividades. ¿Cómo cuáles? Su distribución, acceso, recuperación y uso. Distribución, de repente, no todos los documentos deben ser distribuidos a todos, ¿no? Recursos humanos, de repente algunos. Planta, algunos, ¿no? Como que está distribuido. Acá tu lista maestra de documentos puede ayudarte. O de repente si tú distribuyes de manera a través de software, a través de aplicativos, darles niveles de acceso, ¿no? Entonces, acceso solo lectura. José, solo lectura y también impresión. José, lectura, impresión y modificación también. Entonces tiene niveles de acceso, niveles de uso también, ¿no? Recuperación es el proceso de backup. Usualmente esta cláusula lo vemos con seguridad informática, tecnología de la información, para poder garantizar de qué manera ellos recuperan la información que se maneja en un sistema de gestión de seguridad y salud. Solamente para decantar que en el Perú, bajo el contexto legal, hay documentos que se tienen que mantener por 10, 5, 20 años. En ese sentido, hay que tener una plataforma informática sobre eso. El almacenamiento, la preservación son otros elementos que determina la norma internacional como elementos de control. Por ejemplo, el almacenamiento puede ser físico o electrónico. A través de servicios de Centralify, a través electrónicos, como por ejemplo el tema de backup de la información propiamente. Y algo que me agrada mucho, que a diferencia de su norma anterior, es que se tiene que preservar la legibilidad, es decir, lo que se ha guardado por 10 años, 20 años, 30 años, tiene que ser legible, ¿no? Algo que no se puntualizaba con la norma anterior. Quiere decir que si yo te pido una información, un monitoreo de hace 2 años, de hace 3 años, debería ser legible. 753 de la norma internacional, control de la información documentada. Nos habíamos quedado en el apartado de la norma internacional, nos demarca elementos para poder garantizar un control efectivo de los documentos, ¿no? Por ejemplo, el control de cambios es uno de ellos. Sobre todo si es que el documento que tú has elaborado ha cambiado, entonces la gran pregunta sería, ¿qué cambió respecto a su edición anterior? Entonces, ¿cómo identificas esos cambios? A través de un control de cambios. Por ejemplo, hay empresas que le ponen un historial tipo fe de rata, ¿no? La versión anterior, la edición anterior contemplaba esto y se eliminó esto. O se agregó aquel contenido. Entonces podría ser un elemento. Otras empresas le ponen, José, todo lo que está en negrita finalmente es lo que se ha agregado. Podría ser. Conservación y disposición. Ya lo habíamos declarado en la norma, ¿no? Si tú eres una empresa de capacitación, por ejemplo, dentro de los documentos, tanto internos o externos, como los certificados, deberías tú declarar el periodo de conservación. Por ejemplo, puede ser 10 años, 5 años, 20 años, como tú determinas. Más aún si hay un marco normativo, por supuesto, ¿no? Los exámenes médicos, ¿por cuánto tiempo? José, mínimo 20 años. Monitoreos ocupacionales, ¿por cuánto tiempo? De repente 5 años.
Hay empresas que le ponen 10 años e incluso le ponen 20 años en ese periodo de conservación. Y finalmente su disposición final que debe tener al documento, claro que sí. Entonces, en 753, control de la información documentada, la norma nos refiere que la información documentada de origen externo que la organización determine como pertinente para su operación se debe identificar según sea apropiado y controlar. ¿Qué documentos externos? Los exámenes médicos, por ejemplo, monitoreos ocupacionales, certificados de calibración, MSDS, de repente fichas técnicas de maquinaria, de extintores, de conectores, cascos, entre otros. Si eso es prudente, deberías de conservarlo, claro que sí. En ese sentido, es importante, nos refiere en el anexo de la norma A75, información documentada, es importante mantener la complejidad de la información documentada al mínimo posible para asegurarse de la eficacia, eficiencia y simplicidad en su uso, ¿no? Entonces, la norma nos da el siguiente mensaje, que no seas muy burocrático, no muy que te llenes de documentos, que tiene que estar documentado. Mal mensaje realmente. Entonces, todo tiene que tener procedimiento. Básicamente escucho eso mucho como cultura organizacional y no necesariamente. La norma dice al mínimo necesario para que garantices simplicidad, eficacia y eficiencia. También la norma internacional nos refiere que esto debería de incluir la información documentada relacionada con la planificación de cómo abordar los requisitos legales, otros requisitos y sobre las evaluaciones de la eficacia de las acciones. Todo el respaldo documentario que te garantiza que las acciones van a alcanzar los objetivos, pues debería estar respaldado, nos refiere la norma. En ese sentido, la norma en su guía dice que para aquellos documentos de uso no intencionado, tal vez sea prudente colocarlo una identificación, una leyenda de documento obsoleto. De alguna manera, si es que por alguna razón vas a usar documentos de versión anterior que realmente no son vigentes, pero lo quieres tener como legajo, pues puedes tener un rótulo que diga documento obsoleto. Y sobre la confidencialidad de algunos documentos puede ser la información médica, ¿no? Entonces hay ciertas restricciones sobre la plataforma documentaria que debe ser solamente leída entre el médico y el trabajador, que eso debemos nosotros de garantizar dentro de la administración documentaria.